pierda mil batallas y la gente se me vaya, a pesar de los tropiezos, no me rindo, no me rindo porque tú guías mis pasos, no me rindo porque siento tu abrazo y tu diestra me sostiene. Señor, estás conmigo, no me rindo porque Cristo, tú estás conmigo. No me rindo, tú guías mis pasos, siento tu abrazo, tu diestra me sostiene. No me rindo porque tú guías mis pasos. No me rindo porque siento tu abrazo y tu diestra me sostiene. Señor, estás conmigo. No me rindo porque Cristo estás conmigo. No me rindo porque tú guías mis pasos. No me rindo porque siento tu abrazo y tu diestra me sostiene. Señor, estás conmigo. No me rindo porque Cristo está conmigo. Siento tu abrazo que me sostiene. Ellos tampoco se rindieron. Hoy tenemos un programa súper especial para ustedes, de personas que en un momento dado tocaron fondo, pero se dieron cuenta de que era una oportunidad que les daba Dios para impulsarse, subir, saltar, salir a la superficie, tomar aire e iniciar una nueva vida. Por ejemplo, Felipe Polanco Boruga, cuánto nos reímos con él, qué contraste entre las carcajadas que provoca y esa cara tan seria, y hoy ofrece ese testimonio tras haber superado alcoholismo, el síndrome de abstinencia, un ser engreído como él mismo se describe y mucho más. A mí me llevó a tratar de suicidarme 2 veces. Sentí una voz adentro de mí que me dijo, tú no vuelves a beber jamás. Si el Señor me cambió a mí, si Dios me cambió a mí, con cualquiera va de robo, Mariela. Así. Ustedes se imaginan a la sensual Idelsa Núñez, sí, la de la televisión, ahora en su rol de pastora, compartiendo la palabra con mensajes de fe. Hoy ofrece su testimonio aquí en Ser Humano. Ya el peso y la carga que tú tienes como pastor es increíble porque tienes que preocuparte y darte para otros más que para ti mismo. ¿Cómo han reaccionado niños, niñas y adultos homosexuales, lesbianas, ante las críticas en torno a la homosexualidad? Se sienten tristes y caen en depresiones y en ansiedades. Hay un temor a ser como se ha decidido ser. Noé Reyes comparte mensajes de fe a través de la canción En cárceles y parroquias. Mi casa yo le servimos al Señor, todos en mi casa le cantamos. No me rindo porque Cristo estás conmigo. No me rindo porque En algunos casos el alcohol es causa de destrucción. Parecería que en su caso fue una vía para la salvación. Ya él nos corregirá, ampliará, modificará.
Felipe Polanco, Boruga, que mucho nos ha hecho reír y mucho nos está enseñando con ese testimonio. Buenas noches. Buenas Felipe, ¿cómo noches. tú estás? Bien, gracias a Dios. Yo espero que tú no estés cansado de ofrecer tu testimonio. Yo lo he visto en tu espectáculo de humor, en entrevistas, y siempre me deja un mensaje. Y eso queremos para los televidentes del ser humano. No, uno no se cansa porque cada vez que uno tiene la oportunidad de decirle a alguien cómo Dios puede cambiar tu vida, entonces uno es que se siente bien. Yo me siento en compromiso de decir lo que ha pasado con la vida mía. Yo me reí muchísimo porque hace unos minutos vino Helen Gil, la productora, y venía pensándolo mucho, porque antes que si usted, que no sé cuánto, usted era gruñón. ¿Y qué fue lo que tú le dijiste? Que yo era un perro. Un perro, un boca negra de la calle. Alguien se te acercaba y que quiere una foto. Ah, sí, ¿Y sí. qué tú le decías? De todo. Pero de No, todo. lo que tragaba, decía de todo. Todavía, 17 años después de esa vida, tú encuentras gente que lo dice, es un perro. Ay, Sí, y a veces en escrito tú sabes que ahora los blogs y eso, la gente deja comentarios. ajá, sí. Y Y algunos fuertes. sí, el otro día salió algo mío, no sé qué fue, y hubo alguien que publicó algo, pero duro. Y tú sabes lo único que yo pensé, digo, me hubiera gustado tener la dirección de esa persona, ¿Para qué? para ir a darle un abrazo, a pedirle perdón. O sea, Porque yo no sé lo que le habré hecho. Y tú reconoces que en una Claro, etapa. sí, señor. ¿Cómo era ese Boruga? Ese de antes. Ese fue un personaje que se perdió en el mundo del brillo, de la luz, el mundo ficticio que te da la televisión. Tú sabes que la televisión es una careta, todo es careta, todo, Sí. y hasta maquillaje tú tienes que ponerte para que no te vean como tú eres. Es el mundo Y te proyecta mucho. el ¿verdad? que tú crees que te proyecta. Sí. Y a veces te lleva a un mundo falso y tú te lo crees. Y eso me pasó a mí. Muy joven, con mucho Demasiado talento, joven, mucha proyección. mucha proyección. Empecé a trabajar con los más grandes. Empecé a ganar dinero que yo no contaba con eso. Yo vengo de una familia no pobrecita, que pasamos hambre, pero con escasez, con limitaciones. Y entonces empezar en este mundo, al lado de esta gente que uno nunca se imaginó. Yo no me imaginé nunca trabajar al lado de Freddy Baragoico. Cuquín Victoria, Milton Peláez, Cecilia García. Entonces, O sea, tú no, estabas eso era llevando una el mundo cosa. por delante. Oh, ¿qué pasa? Y yo me Entonces- voy a juntar con esta gleba, que no se junta con Freddy. Con Chusma, chusma, echa chusma. para allá, sí, esa chusma, no. Así tú lo creías. Sí, al principio no, pero después sí. Entonces el alcohol... Y me imagino que había un anillo a tu alrededor que aupaba eso, quizás. No crea, no. No. Yo siempre he sido yo era un lobo solitario Ok. y empecé a vivir una vida ficticia, entonces quería parecerme a lo que tenían, me llegué a creer que yo era rico, entonces lo que me ganaba lo gastaba En lujos. en lujo, en carros, en motores, en mujeres en la calle, en brindadera, en viajes, a veces viajes innecesarios. Y las mujeres se te ofrecían como... Tú sabes era. que lo que más llama es un uniforme y una pantalla. Ujú. Eso es, nadie busca la explicación, eso está ahí. Y no importa tú seas feo, que tú seas, dime tú, y es que, ¿para dónde iba yo? ¿Y el Y el- alcohol? ¿Cómo comienza ese capítulo del Mira, alcohol? yo no bebía, María Elena. Yo no bebía alcohol, porque mi papá tuvo problemas con alcohol y yo desde jovencito vi eso. No vi violencia doméstica, no vi violencia física, pero vi insultos, vi inseguridad, vi mortificación. Entonces yo decía, yo no voy a beber. Ausencia quizás, ¿verdad? No, Porque era no, un- no, ah, no. Mi papá no salía. él estaba en la Era un casa. alcohólico raro y duraba un año sin beber. Y de No me repente diga. se acostaba a beber alcohol. Y esos primeros 2 o 3 días eran terribles. Ay. Terrible, terrible. Un hombre que cambiaba completamente. Y yo dije, yo nunca voy a beber alcohol. Pero entré a televisión, entonces veía que no me invitaban a nada. Y un Porque día tú no me bebes. dijeron, es que tú no bebes, Ay, tú ay, no eres tercio. ay, ay, ay. Y yo dije, pues yo me bebo mi traguito. Y me bebí el primero y me bebí el segundo. Ok. Y de ahí empecé una vida desordenada, una vida alcohólica. Yo era la mascota del grupo, era soltero, bailador, chelchoso, mucho chiste, muchas cosas. A donde quiera podía ir.
¿Y cuánto tú llegaste a beber? O sea, No, ¿cuán lo que intenso es? yo era es que lo mío llegó un momento que era demoníaco. ¿Cómo así? Fíjate que al alcohol se le dice el líquido del demonio, porque es el único líquido que tú bebes y bebes y bebes y tú no sabes para dónde va. Pero te bebes 2 vasos de ron y ahí tú dices, ahora es que vamos a beber. Y eso no lo puede explicar nadie. Y por ejemplo, ¿a qué hora tú te tomabas el primer trago? En No, los días yo de mayo? arrancaba a las 11 de la mañana y a la 1 llevaba 15 cervezas. ¿A la 1 de la tarde? A la 1 de la tarde. Pero de ahí te acostabas. ¿O No, tú de ahí seguías el picaba día? algo y seguía volado. Y eso podía ser diario. Llegó a ser diario. Ya en los últimos días, los últimos años fue diario. ¿Y cuándo tú te diste cuenta que habías pasado del traguito social No, a varias ser veces, alcohólico? varias ya? veces me di cuenta que tenía problemas, pero el síndrome de abstinencia a mí me llevó a tratar de suicidarme 2 veces, porque la muerte es la solución más tranquila que tú encuentras. Te da mareo, te dan vómito, te da inseguridad, te da depresión. Tú no sabes que tú mismo te sientes que eres un guiñapo, tú no sirves para nada. Por Entonces, el síndrome de abstinencia. ok. Entonces llega un momento en que tú dices, déjame beberme esta cervecita. Y el nivel de alcohol se te va regularizando. Y llega un momento en que ya tú te sientes bien. Yo llegué a ponerme que para firmar un papel tenía que beber. Por los ¿Cómo? temblores de la mano. Pero es increíble. Así mismo. Ahora lo extraño, bueno, ya tú dijiste, Y nunca me intentaste enfermé de suicidarte. nada. Intentaste suicidarte 2 veces, no voy a entrar en detalles porque los expertos No, recomiendan no hablar de eso. No, pero ya porque superé todo eso. personas, No. no, pero por personas que puedan estar en una No, al situación que no es contrario, bueno incentivar No, eso. al contrario, yo digo que intenté, pero también le puedo decir cómo zafarse de ahí. Ok, entonces, ¿cómo lo lograste? Porque hay Yo gente no que logré pasa nada, la vida mía es un milagro de Dios. de Dios. ¿Y cómo fue? ¿Cómo otra Bueno, persona puede ya el estar? matrimonio otra vez destruido, mi niño acaba de nacer, me fui viendo sin trabajo, mi conducta me llevó a cerrarse muchas puertas. Freddy, mi hermano, me botó del programa por irresponsable. Gracias a Dios. Gracias a Dios, pues públicamente se lo dije. Y yo le dije, si yo hubiera sido tú, me voto primero, Ya. antes de lo que pasó. Y, o sea, Freddy llegó a un nivel de tolerancia que nada más una persona que te quiera con el corazón esperaba eso. Pues si te hubiera tratado como un jefe, vete de aquí y no vuelva más. Él te esperó hasta que no podías más. Entonces, cuando te viste con todo ya, sin trabajo, Sí, perdiste pero mujer. tenía 2 o 3 pesos guardados, pero eso es agua, se va. Entonces nos invitaron, ya de divorcio otra vez, a un retiro, y en el retiro yo estaba pendiente al síndrome de abstinencia, Ay, mamá. porque dejé de beber jueves. Y ya a menos de 24 horas ya tú empiezas a sentir todos los malestares. Y llega un momento que tú ni oyes ni ves, te dan convulsiones, a mí me daba de todo. A mí me llegó a subir la presión a 22. ¿Qué? Cuando dejabas de beber. Te estoy diciendo, un episodio de vida. Y entonces Eso hay que vivirlo para... Sí, fuimos a ese retiro y empezaron los consejos de la pareja. Yo no estaba en eso, pues yo me declaré ateo, yo no creía en nada. Tú fuiste ahí No, yo fui para salir de eso, y por la textualmente. presión de la familia. presión de la familia, de mi hermana, porque ya mi esposa ni me hablaba. Entonces ahí fueron 3 días, viernes, tengo la presión de que dejé de beber jueves, yo estoy esperando que me den los malestares, llega el sábado, no me han dado, ya yo me siento raro, llega sábado por la tarde, ya en la tarde yo estoy esperando caerme muerto. Y nada. Porque solo el que ha vivido eso, el que esté viendo esto y ha vivido el síndrome de abstinencia, de droga, de alcohol, porque el alcohol es una droga igualita, lo que pasa es que te la brindan y te la permiten, sabe lo que yo le estoy diciendo. Sábado dormí bien, ya yo me encuentro raro, Entonces, esta vaina está rara, ¿qué es lo que hay aquí? pero yo no estoy asociando nada de lo que estoy oyendo ni nada. Entonces el domingo, cuando está terminando
el retiro, el predicador dice que yo en ese momento estoy pensando, yo sé que lo que yo hago aquí, pues yo no creo en nada de esto. Pero eso soy yo que lo estoy pensando. Para mí, callado. Y ahí mismo dice el predicador, yo sé que aquí hay gente que no cree en nada. Entonces yo miré para los lados y digo, espérate. Pues aquí hay alguien que me ha puesto un micrófono, no sé por dónde, pero me ha puesto un micrófono y me están oyendo. Mis me están pensamientos. oyendo. Y entonces ahí vuelve y dice, pero yo quiero que por respeto a los demás, los que sí creen, pues usted cierre sus ojos y a ese Dios que a lo mejor usted no cree en él, pues déjele su problema a él. De una manera muy, muy dinámica, muy ágil, muy inteligente. Y yo cerré un ojo, pues nadie cierra los dos, para chequear, Por si ¿verdad? acaso. Sí, y entonces cuando cerré los dos ojos, sentí una voz adentro de mí que me dijo, tú no vuelves a beber jamás. Y desde ese día jamás me ha vuelto a dar ganas de tomarme un trago. Hay que reconocer que esto fue un milagro y por eso comparte este testimonio. Claro, y tengo por que eso compartir. ayuda. Un mensaje final, Boruga, para personas que están en la situación que tú estuviste años atrás, pero no han tenido esa oportunidad que tú tuviste. Mi mensaje, Dios existe. Dios existe. Lo que pasa es que no nos enseñan a buscarlo, no nos enseñan a creer en Él. En mi casa había una Biblia, siempre hubo Biblia, pero a mí me decían, cuidado si le pones la mano a la Biblia. Porque la Biblia en muchas casas está para que el de afuera vea que tú eres católico, que tú eres cristiano, que tú tienes una Biblia en tu casa. Pero no es verla, es escudriñarla, es leer. Después que yo leo la Biblia soy otro hombre. Después que yo conozco la palabra de Dios, yo veo a la gente de otra manera. Yo veo las cosas como premios que Dios me deja disfrutar. No las veo como que son mías. Yo fui el hombre más arrogante, más estúpido que había en la calle, más prepotente. Creía que porque tenía 2 pesos en los bolsillos, carro bonito y podía ir a donde me diera la gana, creía que el mundo era mío. Y ese mundo se me derrumbó. ¿Por qué? Porque estaba hecho en arena. Yo no creía en nada. Hoy mi roca sólida es Jesucristo. Yo estoy parado ahí, yo sé que de ahí nadie me va a tumbar. Y por eso hoy es un hombre feliz. Sí, sí, muy feliz. Felizmente Gracias. casado también. Eso. Y Gracias. apoyado, que todo lo puedo en Cristo que me Que me fortalece. fortalece. Gracias, Boruga. Si Boruga pudo, usted también Usted puede. solamente tiene que creer. Óyeme, si yo soy cristiano, cualquiera puede ser cristiano. Mira, si el Señor me cambió a mí, si Dios me cambió a mí, con cualquiera va de robo, Mariela. Así, De así robo. que le haya servido este mensaje a usted y cuando regresemos escucharemos el testimonio de Idelsa Núñez. Por su belleza y su destreza en los medios la recordarán de los programas Idelsa Núñez. Ella se convirtió, se congregó, es pastora y ahora recibe a personas que se congregan. Qué gusto recibirla acá ya en su nuevo rol de pastora de una iglesia cristiana. Buenas noches, Idelsa. Bendiciones. Qué bien verte como pastora, como madre también, compartimos, ¿verdad? Con uno de los Claro, niños que te ha bastante. acompañado aquí al estudio. ¿Cómo se da ese proceso? Mucha gente dirá, pero dejamos de ver a Idelsa en los medios, ahora de repente pastora. ¿Cómo se da ese proceso? El proceso fue un proceso de casi 14 años. Yo tenía el llamado, pero como todos, nunca aceptamos nuestro llamado desde el inicio. Tiene que venir un proceso en El nosotros. llamado era de búsqueda. El llamado es por el propósito con el cual Dios te llama. Ok. Cada uno de nosotros tiene un llamado y Dios nos ha marcado con un propósito en la vida. ¿Y qué tú sentías cuando tú decías, yo tenía ya el llamado? Yo decía, pero es que yo, ¿de dónde yo voy a ser pastora? O sea, me lo habían ya dicho algunos pastores y profetas, pero yo no lo entendía en el momento. Pero tenía que venir el proceso para yo poder entenderlo. Ya. ¿Por qué te conviertes primero? Que fue como el primer paso. Bueno, no me convertí ni por dolor, ni por necesidad, ni por problemas, simplemente era algo que buscaba y anhelaba, tener una relación con Dios, no una religiosidad.
que era lo que me habían enseñado desde pequeña. Entonces, al encontrar esta relación con Dios, al entrar en intimidad con Él y ver cómo de una manera increíble, o sea, todo lo que está en tu entorno cambia, tu estado anímico, tu personalidad, tu carácter, cómo es formado. Hasta lo externo cambia. Totalmente. O sea, yo dije, pero esto es lo que Milagrosamente. yo quiero, esto es lo que yo busco y es lo que yo necesito realmente. Y tuviste buenos pastores que te Excelente. acompañaron en ese camino. Mi primer pastor, que sigue siendo mi padre espiritual donde quiera que yo vaya, el pastor Luis Reyes, de la Iglesia Jesucristo Fuente de Amor. Y para mí fue un mentor excelente y lo seguirá siendo. Fue quien me adentró en el camino y quien me hizo ver la realidad de lo que yo quería. Ok, y luego... Y mi ¿tenías otra pastora Raquel Cuevas, que es mi actual pastora, mi cobertura espiritual del Ceibo, la Iglesia Unción del Santo, en el Ceibo. Y de verdad que para mí ha sido una gran bendición. Pero en el Ceibo. Sí, la iglesia madre está en el Ceibo. Ah, ok. Y tú acá... Nosotros tenemos una extensión aquí en Santo Domingo, que es Unción del Santo Santo Domingo, el Ministerio del Gran Yo Soy. ¿Por qué te sentiste bien en esta iglesia? Tú sabes, uno se identifica como con el ADN del Ok. pastor que dirige la iglesia. Y el ADN de mi pastora era como con lo que yo me identificaba. Aprendí mucho de mi pastor Luis, pero había algo en esta mujer que me provocaba seguir todavía profundizando aún más, buscando más. Ella encendió los motores dentro de mí hasta que me llevó al punto donde Dios quería que yo llegara. Ya. Y el objetivo, restaurar familias. El ministerio nuestro trabaja con familias, restaurando hogares, restaurando familias. Es un ministerio también de adoración en el cual estamos apenas dando pininos, estamos iniciando. La iglesia va a cumplir casi 3 años, pero yo como pastora de la iglesia tengo apenas 1 año. ¿Cuál es el reto más difícil que tiene una pastora joven, como es tu caso? El más difícil, yo creo que el que crean en ti. Que los demás- Lo ven muy difícil porque dicen, pero, y sobre todo más de mi caso, que vengo de la televisión, vengo de la farándula. No para todos ha sido fácil aceptarlo, ni asimilarlo. Tú sabes que vienen las críticas, vienen las murmuraciones, pero a todo eso estamos expuestos. Y creo que ya Dios venía formándome y forjándome dentro de lo que es el mundo de la farándula. Porque ¿por qué no pasamos nosotros lo que estamos en televisión? Nos critican, nos murmuran, inventan a veces cosas que no son. O sea, tenemos que Ya pasar tú por tenías tu diferentes impermeable situaciones. puesto. Ya yo que tenía la eso te- mantequilla puesta, como dicen por ahí. que eso te resbalaba. Así es. Y la mayor satisfacción como pastora. El poder servirle a Dios, el poder restaurar personas que como yo y mi familia fuimos totalmente restaurados. O sea, el tú llevar un mensaje que tú sabes que está alimentando a otro, que está nutriendo a otro y está levantando a otros, eso es más que una bendición. ¿Cómo te alimentas espiritualmente? ¿Cómo te nutres para poder ayudar a otros? A través de la palabra, a través de la búsqueda en intimidad con Dios. Y eso lo logras a través de la oración. La oración tiene que ser constante. Ya el peso y la carga que tú tienes como pastor es increíble porque tienes que preocuparte y darte para otros más que para ti mismo. Aquí yo siento, Idelsa, que el pueblo dominicano en sentido general es muy espiritual, pero estamos a la vez como muy divididos, porque si yo estoy en la iglesia A y tú estás en la B, yo siento que yo tengo la verdad, pero tú no, yo me voy a salvar, Idelsa no. ¿Te inquieta ese tema? ¿Tú crees que podemos hacer algo? Claro que sí, y es por eso que Dios está hablando de un avivamiento, y el avivamiento significa en que nos unamos todos juntos, en que creamos en el mismo Dios y adoremos al mismo Dios, pero para eso tenemos que tener una búsqueda real. Y el problema es que nos han enseñado desde pequeños a manejarnos bajo una religiosidad, no bajo una relación. Por ejemplo, yo vengo de un hogar católico y respeto todas las personas que pertenecen, ¿verdad?, a la iglesia católica, pero yo no encontré una relación. O sea, encontré una religiosidad y eso no es lo que Dios pide ni lo que Dios busca en uno. Aunque hay sí católicos Claro que sí, tienen no, esa... no critico para nada eso. Todo los valores que yo aprendí, todos los valores que me inculcaron, fue dentro de la iglesia católica. Pero había algo más que yo necesitaba, que no lo estaba encontrando. En estos momentos... No me salí ni porque me sentía mal con mi iglesia, no, jamás. Simplemente había una necesidad de buscar algo más allá
de lo que me estaban ofreciendo. Ya. ¿Cómo armonizas tu rol como pastora con el de madre de 2 niños, ¿no? 12, 10 años, en una etapa que demandan mucho? Bastante, y sobre todo porque ellos en esa edad no pueden entender muchas cosas. A veces yo tengo que desplazarme hasta La Vega, donde ahora en enero, a principio de año, abrimos otra iglesia allá, que es extensión de la nuestra, en la cual tengo que dirigirme todos los sábados. Está en la Loma de Guayguí. Es un lugar muy remoto, muy escondido, muy allá arriba donde nadie quiere ir, pero hay necesidades y hay hambre de la palabra. Y por ejemplo, el hecho de que ya los sábados no podemos hacer muchos planes como antes, a ellos a veces un poquito les molesta. Sobre el tema de la homosexualidad, ¿cómo ustedes se enfocan en este tema? Los homosexuales han sido muy atacados, con la presencia del embajador de Estados Unidos acá últimamente, han recibido muchos ataques de diferentes iglesias y aquella afirmación de Dios ama al pecador, pero no el pecado, que los hace sentir como si ellos estuvieran en pecado, a veces hace que ellos se sientan mal. ¿Cómo ustedes enfocan este tema en tu iglesia? Nosotros no rechazamos al homosexual que quiera acercarse a nosotros. Y como tú lo acabas bien de decir, la palabra dice que Dios aborrece el pecado, mas no al pecador. Si ellos ¿Pero lo consideran eso pecado? Claro que sí, porque no es natural. O sea, todo lo que sea, no sea concebido de una manera natural. Y te hablo natural en el sentido de cómo lo formó y lo creó Dios desde el inicio de la creación. Si nos vamos al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26, Dios dice, o sea, que lo formó varón y hembra. Y los formó de tal manera, sopló aliento de vida sobre ellos y nos hizo a su imagen y semejanza. O sea, Dios no, si hubiese querido, hubiese puesto 2 hombres en el jardín del Edén, o 2 mujeres, pero colocó a un hombre y de ese hombre, con la costilla que le sacó, formó a la mujer. O sea, yo creo que hay un diseño desde el inicio, que es el que tenemos que respetar. Ante un planteamiento de esta naturaleza que le hizo un periodista al embajador Brewster, él decía, porque el periodista le decía, yo nací en un hogar cristiano, fui formado, y el embajador le dijo, yo también, pero el Dios con el que me formaron a mí, mis padres, es un Dios que ama, que incluye, no que rechaza, que excluye, que critica. A nadie nos gusta que nos pongan reglas. Dios tiene sus reglas. Un mensaje final, Idelsa, para mucha gente que te ha seguido en los medios, gente que está contigo en la iglesia y que se sorprende al verte con este mensaje de fe en tu rol de pastora. Yo siempre he dicho que Dios hace maravillas. Y Él dice a través de su palabra que Él hace nuevas todas las cosas. Él nos hace nuevos en el momento que reconocemos que hemos fallado, que nos hemos desviado. Y Él lo que hace es que toma lo que tú tienes y lo forma otra vez. Le da como forma de como Él quiso al principio. Lo que pasa es que nacemos bajo un concepto, pero nos desvirtúan a la medida que crecemos, mediante lo que vemos, lo que escuchamos y con lo que nos relacionamos. Y yo les voy a motivar a toda esa gente que está viendo a través de la pantalla. Hay un Dios que es real. Hay un Dios que te ama y te quiere tal cual como tú eres. Dice, venid a mí todos los cargados y cansados y yo los haré descansar. No importa cuál sea tu carga, no importa cuál sea tu aflicción, tu problema, Él está esperando allí por ti, pero Él es un caballero. Él no va a irrumpir en tu casa si tú no se lo permites. Él no va a entrar a tu vida si tú no le abres la puerta. Así que yo te invito a que tú le abras la puerta al Rey de Reyes y Señor de Señores y verás, yo te lo aseguro, que tu vida totalmente cambiará. Gracias, Idelsa. Nos alegramos mucho de recibirte como pastora y con ese propósito de vida tan bello de Amén. Restaurar familias a través de tu iglesia. ¿Cuánto se ha hablado de la homosexualidad en los últimos meses en la República Dominicana, desde diferentes segmentos? Pero nos hemos preguntado qué efecto tiene esto
entre las personas que son homosexuales, cómo enfocamos el tema, si hay alguien en nuestro sistema familiar, en nuestra empresa, en la escuela, cómo reacciona, qué debemos tomar en cuenta, qué dicen las profesionales de la conducta, los profesionales de la conducta. Hoy recibimos a la directora de Terapia Boutique, la licenciada Rosana González, psicóloga, y a la psiquiatra Lady Batista, psiquiatra de ese espacio, de ese grupo de profesionales de la conducta, Terapia Boutique, para hablar sobre este importantísimo tema. Muy buenas noches, gracias por estar acá, que están en casa, Gracias, ustedes sí. forman parte del ser humano. Nos sentimos en casa, gracias. ¿Cómo se ha reflejado en consulta, en terapia, la forma en que se ha manejado el tema de la homosexualidad en los últimos meses en la República Dominicana, si es que ustedes han sentido algo? En lo que a mí respecta, en la parte psicológica, lo he visto con los niños y con los adultos. Adultos tal vez que son incluso padres de niños, que no han hablado de su sexualidad y que llevan a sus niños a estos colegios, por ejemplo, es lo que vimos en la noticia, los letreros, que no aceptaban a ciertas personas con orientaciones homosexuales, cómo esos papás tienen miedo de, bueno, pero si en el colegio de mis hijos o donde mis hijos se reúnen, ¿cómo yo voy a hablar del tema si mi hijo ve y mi hijo llega a la casa y los niños llegan a la casa, los niños llegan incluso con violencia hacia las personas que son homosexuales? Estamos hablando, Rosana, de padres cuyos hijos no saben esa opción sexual en el caso de ellos. Exactamente. Ok. Y también hay muchos casos que yo he visto de niños 6, 7, 8 años que ya tienen ciertas inclinaciones y te hablan y en terapia cogen la masilla rosada y se lo ponen en las uñas y comienzan a bailar y te dicen, y tú lo comienzas a ver desde pequeñito, todavía la identidad sexual no está 100% formada, pero esos niños te hablan y te dicen que esos compañeritos se burlan, que los relajan, y cuando ven otras personas con esas orientaciones y ellos entienden lo que está pasando, se sienten tristes y caen en depresiones y en ansiedades y dicen que para qué la vida tiene sentido si nadie lo va a aceptar. ¿Para qué la vida tiene sentido? Sí. De eso hay ideas, de quitarse la vida hay un... Exactamente, esa es la parte que la doctora Lidy no puede hablar porque recibimos pacientes que dicen para qué estar vivo, sufren de trastornos de ansiedad, de depresiones. O sea, que este tema de suicidios no solamente lo vemos en películas, sino que ustedes lo ven. Es una realidad realmente la consulta. Obviamente que cuando un ser humano está sometido a mayor presión, a sentimientos de rechazo, ¿no? de alejamiento del sistema familiar y social, porque se van alienando, las personas van rechazándolo, evitándolo y también agrediéndoles, ¿no? verbalmente o con la conducta, pues obviamente van a crecer mucho los síntomas de ansiedad, ¿no? de depresión, personas que no quieren salir de la casa, que se aíslan, que van teniendo mayores síntomas de ansiedad, de angustia, de temor de salir a la calle, de compartir, inclusive de expresarse abiertamente, ¿no? Hay un temor a ser como se ha decidido ser o como se quiere expresar una persona. Por lo tanto, vemos mucho en la consulta depresiones, ¿no? Síntomas, como bien dice la licenciada Roxana, de sentimientos de no querer vivir, ¿no? Inclusive autoagredirse, se hacen daño, porque manejar, ¿Cómo, por ejemplo? o sea, ¿Cómo se hacen daño? al no poder lidiar con la situación, muchas personas toman la vía de lacerarse, o sea, de cortarse, de agredirse a sí mismo, de Sin muchas otras querer, maneras. o sea, no para suicidarse, sino para... Sino para aliviar el Dios. estrés. La Para- verdad es que es eso, ¿no? Para sentir dolor. Por ejemplo, la licenciada Lidy ve muchos casos de trastornos límite de la personalidad y tenemos muchos casos en común y algunos de esos casos, por ejemplo, me ha pasado con pacientes que le decimos retírenle la tijera o los cuchillos y toman, por ejemplo, el sacapunta del colegio y le sacan no. y con la cosita del sacapunta se cortan, o sea, porque la doctora le puede explicar mejor que yo, pero se hacen daño porque cuando se hacen daño, ese dolor me hace a mí olvidarme de mi dolor y me concentro en ese. O sea, parece que es más soportable, por llamarlo de una manera, el dolor físico a ese dolor en el fondo del alma. Tiene que ver con el control, ¿no? Es con el control que tiene que ver. Este dolor que me estoy infligiendo yo lo controlo, yo puedo decidir hasta dónde, cuándo, pero el dolor que me producen los demás, ese yo no lo puedo controlar. Entonces es una forma de desviar, ¿no? La ansiedad y la tensión a algo que realmente yo puedo controlar, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Acabamos de oír a Idelsa. Este no es mi papel ahora decir si estoy de acuerdo con ella o no, pero la posición de Idelsa es compartida por muchas personas en muchas iglesias. Idelsa dijo,
Dios ama al pecador, pero no al pecado, entiende que eso es pecado y que eso no está bien. Y mucha gente entiende eso y ataca a los homosexuales. Y por otro lado, lo que ustedes están viendo en terapia, entonces, ¿qué podemos hacer como sociedad? ¿Qué ustedes recomiendan? Lady y yo hablábamos de eso, hablamos de respeto. Una cosa son nuestras propias creencias como ser humano, dependiendo de nuestra religión, de nuestras creencias, lo que creemos que si está correcto o no. Pero una cosa es que hay que respetar al otro ser humano, entender que es una decisión de la vida de esa persona, que o nació o se hizo, como el famoso debate, pero es una lucha interna que esa persona tiene que enfrentar cada día y que nosotros no somos quien para atacarlo y para hacerle más daño, porque nosotros tal vez podemos condenar una homosexualidad, un acto, pero cuando nosotros estamos condenando eso y ejercemos violencia, estamos siendo personas, estamos siendo bullies, estamos haciendo tal vez más daño a la sociedad que esas personas que tal vez lleven esa vida en secreto, tal vez en sus casas, en sus hogares. Sobre todo desde el punto de vista religioso, médico, psicológico, se trata de no hacer daño. Y estamos haciendo daño cuando estamos traspasando el respeto a otro ser humano, a una vida. Y en cualquiera de las vertientes que lo podamos ver, tenemos que respetar, ¿no? Entonces no podemos ser indolentes ante el hecho de que cuando tomamos cierta acción de rechazo abiertamente, ¿no? O solapadamente estamos ejerciendo un daño y una violencia sobre otro ser humano que tiene sus propias cargas, ¿no? Y nosotros estamos añadiendo más. Así que se trata de eso, de respetar la vida humana, cualquiera que sea esa expresión, y decidir yo no hacer daño. Y, Sí, perdón, sí. que es un respeto que viene de ambas vías que hablábamos. Respeto yo, tal vez si yo soy homosexual, entender que esa no es la creencia tampoco de la otra persona. Yo no tengo que imponer ante el otro lo que yo también siento, pero en el caso de que estemos con la persona homosexual, respetar esa persona. Esto a nivel de sociedad y a nivel de familias, ¿qué recomiendan ustedes ante esa señora que no acepta que su hija es lesbiana o el hombre o la propia madre rechazan al hijo que es homosexual? Entonces hay una crisis, o sea, ¿cómo poder respetar a ese ser humano que tiene esa opción sexual, pero además cómo se puede tratar a esa madre o padre que se siente frustrado, y lo pongo entre comillas porque no es que apoye esa actitud, pero Claro. existe? Es muy difícil, pero hay que trabajar con la familia de manera conjunta, en terapia familiar, para que la familia entienda por lo que está pasando esa persona, porque muchas veces, por ejemplo, los Scientology en Estados Unidos, que es una creencia religiosa, entienden que la persona entra y ya que su homosexualidad se borra. Entonces hay que explicarle que ese ser humano está sufriendo, que ese ser humano no se siente bien en la sociedad en la que está. Y no es que esa mamá le diga te aplaudo, ese papá, eso está bien, no, pero es a su hijo que no lo rechace. Yo no te rechazo a ti, por ejemplo, como esa persona decía, lo que pasa es que no estoy de acuerdo con esa conducta. Entonces es un proceso y esa mamá comienza o ese papá a aceptar a su hijo y va pasando el tiempo y esa mamá puede poner límite. Mira, yo no estoy preparado para conocer una pareja, yo no estoy preparado, pero tú eres mi hijo, mi hija, yo voy a pasar tiempo contigo. Entonces es como un proceso que se va dando. Pero se puede preservar el amor en medio de ese Claro, proceso, y ese claro. amor podría ser sanador en cuanto a heridas del alma, Claro, ¿no? Marilena, es como esos papás que van a visitar a sus hijos a la cárcel y saben que han cometido un error y no lo apoyan. Le dicen, tú estás aquí pagando lo que tú hiciste, pero yo soy tu padre y te amo. El Claro. rol de papá y mamá, que tradicionalmente papá el hombre, mamá la mujer, ¿qué va a pasar con homosexuales o lesbianas que adopten? Ya ustedes como profesionales de la conducta tienen respuesta para esto. Brevemente, por favor. Claro, sí es importante porque obviamente es una familia, ¿no?, que se está conformando de una manera no tradicional, con niños que van a tener este tipo de experiencia del que venimos hablando, donde los demás niños que están en familias heterosexuales van a cuestionar esto, son niños que van a estar sometidos a mayor estrés y mayor riesgo de acoso, ¿no?, de ansiedad, de depresión o de trastornos en la conducta en la niñez, porque están dentro de un sistema familiar que no es
aceptados en la cultura social en la que pueden desenvolverse. Entonces es muy importante prestar atención, poder dar información, ayuda y seguimiento a los niños que están conformados dentro de esta familia, ¿no? Para que esos niños puedan tener las menores repercusiones posibles, porque realmente son niños que están sometidos a un mayor estrés. Claro, van a necesitar terapia, un sistema de apoyo. Claro. Entonces tenemos mucho que aprender sobre el tema, así que esperamos al equipo de Terapia Boutique nuevamente acá Gracias. para seguirnos orientando y gracias por todas estas cápsulas que ayudan mucho para la calidad de vida de cada ser humano. Siempre. Muchas gracias. Cuando regresemos vamos a compartir con Noé Reyes cómo él encontró la clave para cantar hoy delante de todos y afirmar que no se rinde. Aunque venga la tormenta, no me rindo. Aunque se hunda la tierra, no me rindo. Noé Reyes con su canción, con su música, llevando mensajes de fe a iglesias, a cárceles, y habla también de una espiritualidad que va más allá de la religiosidad. Buenas noches, Noé, ¿cómo estás? Gracias, Elena, muy bien, muy feliz de estar aquí en tu programa. Qué bueno que estás aquí como representante de la Iglesia Católica. Sí. Hemos tenido 2 representantes de iglesias no católicas y esto habla de la diversidad que hay acá a nivel espiritual. Claro, el Señor dice que al final seremos un solo rebaño y un solo pastor. Sí, porque es un solo Claro, Dios, un ¿verdad? solo Dios. Quizás Amén. con diferentes nombres, de Claro. acuerdo, pero un solo Dios. Así es. ¿Cuándo recibes ese llamado, por utilizar el mismo término que utilizó Idelsa? Sí, bueno, yo desde pequeñito fui formado en la fe cristiana con mis padres y mis abuelos eran pastores evangélicos. Por el contrario, tuve mi encuentro personal con el Señor en la Iglesia Católica. ¿Y hace qué tiempo? Eso fue primero en el año 94, cuando iba a casarme con mi esposa, que la conocí. Tuve que bautizarme a los 25. En la parroquia Santísima Trinidad hicimos un retiro de novios, ahí tuve mi primer encuentro. Nos casamos, pero es en el año 99 cuando en verdad yo tengo un encuentro personal, cara a cara, con Jesús. ¿Y cómo se da ese encuentro? ¿Y qué es lo que te motiva a pasar de un católico, ¿verdad? Como hay muchos, de ir a misa de vez en Sí. cuando, a ser un militante? A través de que cuando me casé con mi esposa, nos casamos felices, pero era feliz solamente yo, ella no era tan feliz. Ay, Entonces, comenzaron a haber situaciones entre nosotros dos, pero que yo no lo notaba tanto. Hasta que un día llegué en la noche a mi casa con unos tragos, y siempre cuento este testimonio, y recibí un platillo volador en mi apartamento, ¡fuf!, con forma de maleta, que me tiraban todas las ropitas a la calle. Entonces yo me... se nota como que no te habías portado bien, No, ¿no? cuando ¿Verdad? vi eso, sentí una voz en mi corazón, como ocurrió en el 93 también, que me dijo, ¿qué estás haciendo con tu vida? Entré a mi casa, no me fui, porque escuché la voz de Dios, y fui invitado a un concierto en Buen Pastor. Ella permitió que te quedaras ahí. Sí, pero en la sala. Ok. Pero me quedé tranquilo ahí, y entonces fui a un concierto que me invitaron, y para hacer el concierto había que hacer un retiro, hicimos ese retiro de matrimonios, y para la gloria de Dios, 17 años ya felizmente casados, con una hermosa familia, 3 hijos tenemos, y mi casa yo le servimos al Señor, todos en mi casa le cantamos a Dios. Todos en mi casa cantamos y servimos al Señor. Todos. ¿Cómo esto se refleja en el diario vivir? ¿Con tus hijos, tu En el esposa? diario vivir, bueno, tenemos una relación bien estrecha. Por ejemplo, cuando vamos a comer, que yo solamente puedo hacer los fines de semana porque trabajo fuera de la ciudad, presentamos la mesa, cada uno ora. También cantamos juntos, como te expliqué fuera de cámara, en la misa de Santísima Trinidad a las 11:30. Tengo ya más de 20 años cantando ahí y todos cantamos ahí. Y hay una producción mía también que se llama Jesús es Navidad, donde cantamos la familia completita,
Mi esposa en una producción que se llama Rey de la Gloria también canta conmigo a dúo en una canción que se llama Eres mi escudo. Pero ustedes son una familia Sí. bendecida porque no todos pueden cantar, aunque No, quisieran. Pero para la gloria del Señor, Él nos ha permitido que todos podamos cantar. Y en la producción No Me Rindo, la más reciente, tengo un dúo con mi Es esposa. esta. Ah, Perdón, esta con no mi me- niña. Mi niña no tan niña, con mi hija mayor, ¿Qué Benzi edad Alejandra. tiene? Tiene 19 Ok. y cantamos una canción que se llama Me haces amarte. Gracias, Noé, por tu testimonio y vamos a disfrutar de estas producciones, a Rey de la Gloria y No Me Rindo. Entonces, ¿qué nos deja el programa de hoy? Mucho cuidado al tratar el tema de la homosexualidad, tomar en cuenta cómo nos explicaron las psicólogas a cada integrante de la familia y el efecto de cómo manejamos este tema en los niños y niñas. Y por otro lado, ellos en diferentes iglesias, con diferentes dones y actividades profesionales, pero tienen un común denominador, Dios como centro de sus vidas y un interés por cultivar una verdadera espiritualidad, una verdadera relación con Dios, mucho más allá de la religiosidad. Y recordemos el tema con el cual comenzó Noé, yo no me rindo, Amén. nosotros no nos rendimos, esperamos que tú tampoco te rindas. Gracias por tu atención y nos vemos el sábado que viene. Buenas noches.